Muy buenos días, estimadas amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de Defensa Internacional de los Derechos de Muchas los Pueblos gracias. Indígenas. Un placer nuevamente estar con ustedes para... Hoy vamos a terminar de desarrollar lo relativo a los mecanismos extraconvencionales de las Naciones Unidas y también veremos lo que tiene que ver con el sistema interamericano de derechos humanos, Comisión y Corte. Y la jurisprudencia acerca de estos temas importantes lo vamos a ver en detalle en las sesiones que vienen. ¿Ya? Entonces es importante ahora que podamos terminar este tema de los mecanismos extraconvencionales. ¿Ya? Bien, vamos a compartir pantalla entonces. A ver, disculpen. Así es, este es. Ahora sí. ¿Me escuchan bien, amigas y amigos? Bien, muy bien, Sí, muy muy bien. bien. Excelente, gracias. Sí, lo escucha bien, Marcos. Ya, excelente. Estamos entonces bien conectados. Bien Así es. conectados. Bueno, la clase anterior hemos nosotros hablado acerca de los mecanismos convencionales de derechos humanos de las Naciones Unidas. Recordarán ustedes que ese fue el tema que hemos desarrollado ampliamente hablando acerca de los diferentes comités de Naciones Unidas. ¿Recuerdan ustedes este tema que hemos visto ahora de qué cosas son los mecanismos convencionales de la ONU? ¿Qué cosas es lo que son? Son en realidad órganos, autoridades creadas por los propios tratados de derechos humanos con la finalidad de supervisar el cumplimiento de los tratados de derechos humanos que les han dado origen a dichos mecanismos convencionales. Entonces, los mecanismos convencionales son órganos basados en tratados de derechos humanos. Significa que han sido creados por dichos tratados de derechos humanos. Por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, este tratado celebrado en 1966 por la ONU, tiene su propio mecanismo convencional, el cual es el Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos. También tenemos el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con su respectivo mecanismo convencional denominado Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y así sucesivamente. Cada tratado de derechos humanos de la ONU tiene su respectivo mecanismo convencional creado por dicho tratado mismo y que en este caso adoptan una denominación uniforme llamados comités, los comités, ¿no? Entonces es fácil de reconocer un organismo llamado Comité sobre Discriminación Racial. Ah, este es el mecanismo convencional de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial también. Esos son los mecanismos convencionales y hemos visto también en detalle en la clase anterior cuáles son las funciones principales de estos mecanismos. Por un lado, redactan las llamadas observaciones generales, es decir, interpretaciones jurídicas acerca de aspectos puntuales del Tratado de Derechos Humanos que les corresponde supervisar. Esto quiere decir que emiten opiniones jurídicas no vinculantes en las que interpretan el contenido del tratado. A eso se le llaman las observaciones generales. Una segunda función es la de emitir observaciones y recomendaciones a los informes periódicos presentados por cada Estado que ha ratificado dicho tratado acerca del cumplimiento puntual de dicho tratado. Los estados, cada cierta cantidad de años, que por lo general son 4 años, cada periodo de 4 años, envían informe al mecanismo convencional respectivo indicando de qué manera han puesto en movimiento la acción de los poderes públicos dentro del país para dar cumplimiento a cada artículo del tratado. Esos son los llamados informes periódicos. Pero como consecuencia de los informes periódicos, cada comité
elabora un informe de observaciones y recomendaciones al Estado para que dentro del siguiente periodo de informe explique de qué manera ha puesto en práctica dichas recomendaciones. ¿Ya? Entonces, la segunda función de los comités es emitir observaciones y recomendaciones a los informes periódicos de los estados. La tercera función es la de recibir y examinar denuncias presentadas por los ciudadanos, miembros de los estados que han ratificado el tratado. Por ejemplo, si Guatemala ha ratificado, como lo ha hecho, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las personas que viven bajo la jurisdicción del Estado de Guatemala podrían denunciar a dicho Estado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales si considerasen que no han encontrado justicia dentro de su territorio para hacer valer una violación de derechos humanos. Entonces, ese procedimiento de denuncias también es una tercera función de los comités o mecanismos convencionales de la ONU. Y un cuarto mecanismo que prácticamente nunca se usa es el de las quejas interestatales. Es decir, cuando un Estado denuncia a otro por violación del Tratado de Derechos Humanos. Cuatro funciones fundamentales que desarrollan estos comités y que estas cuatro funciones han sido utilizadas para extender el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. También mencionábamos en las clases anteriores el papel importante de la ONU a la hora de, por ejemplo, desarrollar el derecho a la libre determinación de los pueblos o, por ejemplo, desarrollar el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Pero también decíamos que hay mecanismos extraconvencionales. ¿Cuáles son esos mecanismos extraconvencionales? ¿Por qué se les denomina así? Lo hemos explicado también en la clase anterior. ¿Alguien que quisiera decirnos por qué? ¿Alguien que se anime? ¿Por qué se llaman mecanismos extraconvencionales? Alguien que se atreva o se anime, mejor dicho, a decirnos por qué se le llamaría extraconvencional. ¿Cuál es la diferencia con los otros mecanismos de la ONU llamados convencionales? ¿Por qué estos son llamados extraconvencionales? De repente pregunta de examen, ¿ah? ¿Quién se atreve a decirnos la razón? A ver, ¿por qué se llamarían mecanismos extraconvencionales? A ver, ¿alguien? No importa equivocarse. Porque, porque no fueron creados por tratados, sino por la Carta de las Naciones Unidas. Ajá. No han sido creados por tratados de derechos humanos, Ajá. sino fueron creados por la Carta de las Naciones Unidas. Muy bien, Beatriz. Muy bien. Fomentando la participación, Beatriz. Muy Bien. bien. A ver, amigas y amigos, ¿ah? Anímense, por favor, aquí. No hay castigo, no hay pena, no hay nada. Si se equivocan, participen con libertad, traten de dar con la respuesta. Necesitamos que se ¿Y involucren están acá. conformados por comités, Marco? No, en este caso no son comités. La palabra comité está reservada para los mecanismos convencionales de derechos humanos. ¿Ya? Comités. Oh, gracias, gracias. Entonces, va a ser fácil que ustedes reconozcan a un mecanismo convencional porque lleva la denominación de comité. ¿Ya? Convencional. Pero ahora, hablando de mecanismos extra convencionales, extra significa fuera de, por lo cual estos mecanismos han sido creados por el tratado llamado Carta de las Naciones Unidas. ¿Ya? La Carta de San Francisco, o lo mismo que decir la Carta de las Naciones Unidas, que es el tratado que en 1945 crea a la ONU. ¿Ya? Y este tratado de creación de la ONU no es un tratado de derechos humanos. No es un tratado de derechos humanos.
La Carta de la ONU es un tratado político, multilateral, en el cual los países del mundo acuerdan crear Naciones Unidas. Y uno de los 3 objetivos de las Naciones Unidas es fomentar el respeto de los derechos humanos, ciertamente. Pero no, eso no convierte a la Carta de la ONU en un tratado de derechos humanos, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Por tanto, los mecanismos extraconvencionales son mecanismos de derechos humanos, pero que no tienen como origen un tratado de derechos humanos, sino la Carta de la ONU. ¿Y cuáles son? El Consejo de Derechos Humanos, que pertenece a la ONU, el procedimiento 1503, el cual es un procedimiento de urgencia para reportar emergencias ante violación de derechos humanos, es un procedimiento muy antiguo. Luego tenemos los llamados mandatos especiales, tenemos el examen periódico universal, el cual es un procedimiento que cada 4 años pasan los estados para explicar ante la ONU su cumplimiento de un conjunto de tratados y declaraciones de derechos humanos en general, no de uno solo. ¿Ya? Esto es diferente al informe periódico que presentan por tratados, porque en esos informes periódicos el Estado informa acerca de un tratado. En cambio, en el examen periódico universal, todos los países de la ONU pasan por supervisión para explicar su cumplimiento de un conjunto de tratados de derechos humanos, de varios. Luego tenemos el Consejo Económico Social, que vela por derechos económicos, sociales y culturales en el mundo, ¿ya? Ahora bien, pero dentro de los llamados mandatos especiales, hay una infinidad de relatorías, expertos, grupos de trabajo, acerca de situaciones particulares de derechos humanos. Justamente uno de esos mandatos especiales es la Relatoría Especial sobre Derechos y Libertades de los Pueblos Indígenas. Miren, acá podemos tener una tabla referencial de la cantidad de mandatos especiales que existen en Naciones Unidas. Voy a ampliar un poquito la pantalla, a ver. Son bastantes, miren. Los mandatos especiales son encargos, como su nombre lo dice, encargos especiales que hace la Asamblea General de la ONU para analizar un determinado tema que causa preocupación o un determinado tema que necesita un estudio profundo para que se resuelvan ciertas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces, cuando la Asamblea General de la ONU advierte que hay una situación o una problemática en particular que merece un estudio detallado y un estudio de carácter permanente, un seguimiento por parte de la ONU, crean un mandato especial. Entonces, le encargan a una persona a la cual le pueden llamar experto independiente sobre, o también le pueden llamar relator especial sobre, o un grupo de expertos, entonces se llama grupo de trabajo sobre. Grupo de trabajo, relator especial, experto independiente. Son diversas denominaciones que puede adoptar un mandato especial creado por la ONU. Y así tenemos, por ejemplo, que en el año 2000 la ONU creó la Relatoría Especial sobre Vivienda Adecuada, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Personas de Descendencia Africana, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, el Relator Especial sobre Venta de Niños, la Relatoría Especial sobre Derecho a la Educación, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, Relatoría sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Experto Independiente sobre la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza, el Relator Especial sobre Derecho a la Alimentación. Luego tenemos el Relator sobre Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, el Relator sobre Libertad de Religión, Relator sobre Derecho de la Persona al más alto nivel de salud física y mental, Relatoría Especial sobre situación de los defensores de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Acá tenemos una primera pantalla de relatorías
Acá tengo una segunda pantalla y una de ellas justamente es la que tiene que ver sobre los pueblos originarios, ¿no? Existe una relatoría sobre derechos de los pueblos indígenas creada en Naciones Unidas, de la cual vamos a hablar en unos momentos, ¿no? Entonces, los mandatos especiales de la ONU tienen varias funciones importantes, ¿no? Primero, efectuar llamamientos urgentes. No todos los relatores especiales tienen esta facultad, pero la mayoría sí, es hacer llamamiento urgente. ¿Qué es un llamamiento urgente? ¿Ah? Cuando, por ejemplo, un pueblo originario tiene una situación, vive una amenaza grave que podría causar daños irreversibles, especialmente fuerte, y no puede esperar a iniciar un proceso judicial para poder recibir el respaldo urgente de la ONU. Entonces, ¿qué hace? Elabora una comunicación llamada solicitud de llamamiento urgente y lo puede mandar a cualquiera de los relatores especiales. Si hablamos de pueblos indígenas, obviamente lo enviaremos a la Relatoría Especial de Pueblos Indígenas, pero ya vamos a ver también, dicho sea de paso, que en Naciones Unidas existen varios mandatos especiales que pueden ser utilizados por los pueblos indígenas y no solamente la Relatoría Especial sobre Pueblos Originarios, ¿ya? Hay varias otras relatorías que también pueden ser utilizadas por los pueblos indígenas en esta modalidad de pedirle una intervención urgente a través de un llamamiento urgente. Entonces, un pueblo indígena se ve amenazada por un desalojo forzoso, por amenazas contra su vida, por una situación de criminalización, por una expulsión, por invasiones de tierras, etcétera, por contaminación ambiental grave, por lo que sea, que signifique una amenaza grave y de carácter irreversible. En este caso, si es urgente, mandará una comunicación al relator especial pidiéndole que adopte un llamamiento urgente al gobierno para que ponga atención a esta situación y tome medidas para evitar la violación grave contra los derechos humanos. Entonces, esto es un llamamiento urgente al gobierno cuando parece inminente que se va a cometer una grave violación a los derechos humanos de alguien, de una persona individual o de grupos de personas, en este caso, pueblos originarios. Una segunda función de los mandatos especiales, léase de las relatorías especiales, es el de efectuar visitas a los países. Todos los mandatos especiales pueden efectuar visitas a los países. ¿Con qué finalidad? Primero, si es que sucede un asunto muy grave, muy urgente, que requiera una visita inmediata del relator para inspeccionar una situación grave, para poder dialogar con los actores sociales, gubernamentales, políticos que están involucrados en una situación grave, ¿ya? Por ejemplo, está por darse una situación de una masacre inminente o hay una persecución, entonces una relatoría puede evaluar visitar el país de forma urgente. Pero para visitarlo, ojo, tiene que enviar una carta previa al gobierno solicitando visita, ¿ya? Solicitando se habilite la visita. Entonces, no es que la Relatoría Especial puede ir a cualquier país en cualquier momento si le viene en gana, no, sino que la Relatoría tiene que enviar una comunicación solicitando al gobierno el poder efectuar una visita al país para poder tener reuniones con actores sociales en vista de que existen ciertas preocupaciones serias sobre ciertos asuntos de derechos humanos, ¿correcto? Entonces, la visita a campo es uno de los métodos de trabajo importantes de las relatorías. Ahora también puede estar relacionada la visita no a una situación urgente, sino también a un examen de situación.
Es decir, se visita un país para analizar de cerca un determinado tema bajo investigación jurídica, bajo investigación de derechos humanos, con la finalidad de emitir un informe. Los relatores pueden visitar varios países, hacer un informe sobre un determinado tema, o pueden visitar un país para elaborar un informe sobre un determinado tema. Esa es una segunda finalidad de las visitas, ¿ya? Bien, entonces estas visitas a los países son las visitas in loco, y la petición para visitar un país puede provenir de grupos civiles, organizaciones sociales, pero siempre la relatoría va a tener que contar con el permiso previo del gobierno para poder visitar el país. Y por supuesto el país tendrá que dar sus justificaciones, ¿no? Una tercera función es la de elaborar normas no vinculantes. Normas no vinculantes. Y para esto es importante recordar que los mecanismos extraconvencionales emiten informes, recomendaciones, observaciones no vinculantes, pero que tienen mucha influencia política internacional. Estos relatores o mandatos especiales son el equivalente internacional de las llamadas defensorías del pueblo. ¿Ustedes tienen en Guatemala Defensoría del Pueblo? Amigas, amigos. Sería la Procuraduría de Derechos Humanos. Ah, muy bien, el ombudsman, ¿no? Sí, pero no sé si ese es el equivalente. Sí, Dani. Pero, A ver, dentro del Estado. a ver, yo les voy a describir, ¿ya? Es un organismo estatal, público, autónomo del Estado, que busca vigilar el cumplimiento de los derechos humanos de la población. Sí, entonces la Procuraduría. Sí, es la Procuraduría de los Derechos Humanos de Cajón. Gracias. Muy bien, gracias. Efectivamente. Entonces, en los países adoptan a veces diferentes nombres. En algunos se llaman Comisión de Derechos Humanos, en otros Defensor del Pueblo, en otros Procuraduría de Derechos Humanos. Pero ustedes recordarán que la Procuraduría tiene función vinculante o no. A ver. La Procuraduría de Derechos Humanos en Guatemala, ¿es vinculante o no? Sí, eso tendría que ser porque tiene mandato constitucional. Puede tener mandato constitucional, pero sus observaciones e informes no son vinculantes. ¿O sí lo son? No son vinculantes. Ay, sí. Quiero decir algo. Adelante, María. Yo desde el taller la vez pasada, tenía la duda cuando usted decía Defensoría del Pueblo. Ah, Entonces yo sí iba a preguntar, pero ya no me dio tiempo. Entonces, ahora que sale, bueno, sí está la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero en realidad, en muchas ocasiones en donde hay problemas, ellos no se hacen presente. Principalmente, dijera yo, si es un despojo, yo creo que no mucho, digamos, pues se hacen ellos presentes. Donde yo he escuchado que hay una Defensoría del Pueblo es en Canadá, de lo que usted había dicho ahora. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre que... ombudsman. Eso, Ombudsman. ajá, es lo que yo he escuchado, digamos, pues en Canadá, pero yo creo que en Guatemala, digo yo, que no hay, solo es la Procuraduría. Incluso, por ejemplo, ya dijo usted ahora, aquí tenemos la CODISRA contra el racismo. Tampoco ellos se hacen presentes en donde ha habido desalojo, en donde ha habido criminalización, digamos, pues despojo, digamos, por lo de la implementación de los proyectos extractivos. Entonces uno dice, ¿y dónde están ellos? Pues si ellos están contra el racismo y la discriminación, porque también eso es racismo. Ese es y lo otro, también tenemos una Defensoría de la Mujer Indígena.
Igual también ellos solo se dedican, bueno, tal vez solo es su competencia también, por eso es de que ahora se está planteando, digamos, pues, una ley para que se institucionalice, pero también que no solo debe, digamos, pues, trabajar para atender algunos casos de violencia, algunos casos. Entonces, lo que nosotros planteamos es que también hay que trabajar para prevenir y erradicar la violencia. Entonces, ahora hay una iniciativa de ley, igual también, donde nos han dicho, dice que para las usuarias, digamos, pues en la Defensoría de la Mujer Indígena, que solo destinan 0,6 centavos. Imagínense, se indigna uno pues al saber. Y también yo quería plantear, por ejemplo, usted está diciendo pues de las visitas de relatores o así en el terreno donde hay problema. Nosotros, por ejemplo, en mi comunidad, por Nentón, tenemos un problema, digamos, pues de tierra, que no somos nosotros las causantes, digamos, sino son los grandes autoridades o personas pues que llegaron en el poder en aquel entonces empezaron a escriturar las tierras pues sin que la gente pues lo sepa. Entonces ya de ahí ya son finqueros. Entonces nosotros como retornados compramos una finca por Nentón y ahora según con los vecinos que hay problemas, según dicen ellos, que parte del terreno de ellos pues que es de nosotros, dicen ellos. Entonces hay problemas, hay conflictos, pero casi ha sido poco, pues, la presencia de derechos humanos. Entonces, ¿quién realmente, pues, puede estar con nosotros o ante quién podemos llevar, pues, esa petición para que no cause conflictos grandes, que a veces se derrame sangre, dice, pues, entre las comunidades? Gracias, María. Es Sí, las defensorías, los ombudsman es el nombre genérico, y los ombudsman están presentes en los diversos países con más o menor eficacia. Acá en Perú, la Defensoría del Pueblo se llama, sí tiene una presencia, ahora claro, pero también tiene problemas porque es una oficina financiada con presupuesto público, no olvidemos. Entonces, el Estado no gusta de financiar bien las labores de la Defensoría del Pueblo o de la Procuraduría, en el caso de Guatemala, porque son organismos públicos autónomos que muchas veces le ponen el freno a los abusos del gobierno. Entonces, a los gobiernos no les gusta darle presupuesto a estos organismos autónomos públicos por obvias razones, porque son organismos independientes que, reitero, le ponen límite a los gobiernos en sus abusos a los derechos humanos. Pero con el presupuesto que tienen, desarrollan la labor que pueden. Por eso una labor importante de la ciudadanía es fortalecer a sus organismos de derechos humanos públicos. Por ejemplo, a las defensorías del pueblo, en este caso a las procuradurías, porque son organismos públicos que deben estar presentes para defender al pueblo. Si no lo están, es porque tienen limitaciones de carácter político o, por ejemplo, cuando el gobierno nombra un defensor del pueblo a su medida, ¿no? Que es lo que tenemos en Perú actualmente. Siempre hemos tenido un defensor del pueblo independiente, autónomo, que le ponía frente a los abusos de los gobiernos, pero ahora tenemos un defensor del pueblo prácticamente puesto por el propio gobierno afín a la línea política, y es muy poco lo que él está haciendo actualmente, ¿no? Estamos viviendo en Perú, por ejemplo, una crisis de la Defensoría del Pueblo. No en todos los países es así siempre, en algunos países es autónomo, pero no tienen los recursos suficientes para poder trabajar. Entonces, la problemática es diversa. Las razones de por qué no funcionan como deberían son diversas dependiendo de cada país. Volviendo al tema de la analogía, yo le decía, los relatores especiales de la ONU, de Naciones Unidas, son jurídicamente de forma similar. Son un organismo de la ONU
que busca limitar los abusos de los gobiernos y su trabajo se basa mucho en su capacidad de persuasión, mucho se basa en su influencia política, diplomática, porque además los relatores de la ONU tienen rango diplomático, entonces no pueden ser maltratados así nomás por cualquier gobierno. Y justamente usando sus prerrogativas de derecho internacional, estos mandatos especiales van a los países y tratan de interceder a favor de los derechos humanos de las personas y de los grupos, y en este caso de pueblos originarios. ¿Ya? Pero su labor no es vinculante, sino exhortativa, ¿ya? Persuasiva. Y los mandatos especiales suelen ser no blandos, sino bastante persistentes en el trabajo que quieren hacer ante los gobiernos. ¿Ya? No por ser no vinculante, significa que hacen un trabajo negligente, al contrario, es un trabajo bien riguroso, bastante serio y permanente de supervisión sobre la conducta de los gobiernos. Entonces, una tercera función de estos mandatos especiales es esta: elaborar normas, ¿ya?, sobre derechos humanos, pero son normas no vinculantes. Por ejemplo, principios rectores. ¿Ya? Una cuarta función de los mandatos especiales es hacer el seguimiento, ¿ya? El seguimiento sobre sus observaciones y recomendaciones, dialogar constantemente con los estados acerca del cumplimiento de las recomendaciones que estos relatores le hayan hecho a cada país para mejor promover el respeto de los derechos humanos en su respectivo país. ¿Ya? Entonces, son un organismo permanente de influencia a favor de los derechos humanos en los países. Otra función es la de recibir denuncias. Ojo, pero no todos los relatores tienen esta función. El relator de pueblos indígenas sí la tiene, ¿ya? Pero no es una denuncia de carácter judicial, ¿ya? Tampoco se parece a una denuncia como la de los comités, o sea, los mecanismos convencionales de la ONU, porque en este caso particular podemos presentar una denuncia contra un Estado, no se requiere haber agotado la vía judicial previa, como sí se requiere en el caso de las denuncias ante los comités. Yo denuncio a un Estado ante un comité, ante un comité, un mecanismo convencional de la ONU, allí sí requiero haber agotado la vía previa en el país, pero ante un relator no es necesario. ¿Ya? No es necesario ante un relator. Muy bien. Pero obviamente el resultado tampoco va a ser vinculante. ¿Ya? No va a ser vinculante, pero sí va a servir para que una persona o grupo de personas pueda presentar pruebas contra un Estado, pedir la intervención del relator especial y que éste pueda, después de escuchar los argumentos del Estado denunciado y de revisar las pruebas presentadas por dicho gobierno, emitir una decisión, una resolución final con recomendaciones, que tampoco serán vinculantes. Estamos hablando de mecanismos de persuasión. Bien, esto ya lo hemos explicado. Y ahora hablemos en especial de la Relatoría sobre Derechos y Libertades de los Pueblos Indígenas. ¿Ya? Así se llama, Relatoría Especial sobre Derechos y Libertades de los Pueblos Indígenas, origen, naturaleza y competencias. La resolución 3312 del Consejo de Derechos Humanos estableció las competencias de la Relatoría Especial sobre Pueblos Indígenas. Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Gracias. El Consejo de Derechos Humanos en el año, a ver, si no me equivoco, es el año 2007, crea la Relatoría Especial sobre Derechos Indígenas para que analice las maneras y medios para superar obstáculos a los derechos indígenas, para que
pueda solicitar información y analizarla de todas las fuentes posibles, incluidas gobiernos, pueblos indígenas, comunidades, organizaciones indígenas, sobre denuncias de violaciones a los derechos indígenas, formular recomendaciones y propuestas para evitar dichas violaciones y repararlas. También tiene una finalidad de trabajar en cooperación con otros procedimientos de derechos humanos de la ONU y en particular con mecanismos relacionados a pueblos indígenas de la ONU, y también puede trabajar estrechamente con el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que es otro organismo de la ONU que facilita el análisis de los temas indígenas. Ahí está, 2016. Pero esto fue creado antes. Ojo, ahí tenemos los relatores que hasta el momento hemos tenido. El primero de ellos fue Rodolfo Stavenhagen, de México. Él fue el primer relator. El segundo relator fue James Anaya, un abogado indígena norteamericano. La tercera relatora fue Victoria Taulicorpus, de Filipinas, una lideresa indígena filipina. Y el actual relator de pueblos indígenas es vuestro compatriota Francisco Cali Say. Él es el actual relator al cual ustedes con más razón pueden acudir, ¿no? Para poder ventilar violaciones a derechos indígenas. ¿Ustedes han tenido contacto con el relator o no? ¿Han tenido contacto con el relator No, o no? ¿Todavía? no, no. Ah, ya. Ahí deberíamos invitarlo a clausurar este curso. ¿Qué les parece? La verdad es que sería fantástico. Claro, hay que invitarlo. Él debe tener muy corto tiempo, 5 minutos bastan para que él se dirija a ustedes. Beatriz, hay que hacer la gestión, yo te sugiero, Ajá, y estoy seguro que él va a aceptar. bien. Sí. Veremos si lo... Puede ser la última clase, la penúltima, como ustedes deseen. La relatora Victoria Taulicorpus fue la que hizo el prólogo a uno de mis libros, el libro sobre el convenio 169. Entonces, son personas que sí tienen un compromiso con las causas indígenas, ¿ya? Claro. Yo conozco a las 5 personas acá. Bueno, Rodolfo Stavenhagen ya falleció, pero una gran persona. A James Anaya también lo he conocido, lo he tratado. Un abogado súper inteligente. Fue como abogado justamente el que ha establecido eh, grandes documentos de análisis jurídico y argumentación, sobre todo argumentación jurídica muy audaz, muy inteligente sobre derechos indígenas. Ha elaborado un montón de informes que también ya les voy a comentar. Victoria Taulicorpus también ha desarrollado un trabajo especialmente enfatizado en el derecho a la libre determinación y el autogobierno de los pueblos originarios. Y Francisco Calizay con su obra primera realizada en el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU y ahora como relator que también está haciendo una buena gestión. No sé si tenga oficina en Guatemala, pero existe un correo electrónico en la página web de la ONU, del Alto Comisionado. Ustedes buscan en internet relator especial sobre pueblos indígenas, hacen clic en Google y van a encontrar inmediatamente su correo electrónico. Ahora no sé si, a ver si lo tengo yo todavía de repente lo tengo grabado en mi correo electrónico de aquellos tiempos en los cuales yo iba a Suiza para reunirme con él, para abogar por un caso de Perú. A ver, Cali Sai. Un segundito. Puede ser que sí. No sé si este sea franciscocali@hotmail.com. Bueno, Hotmail ya Así, casi, ¿sí? franciscocali@hotmail.com. No sé si seguirá siendo su correo, pero
Bueno, de todas maneras, aquí hay oficina del alto comisionado y Ajá, podríamos ahí preguntar su ahí contacto. está. Esa es una buena, un buen punto de contacto, ¿no? Ujú. Muy bien. A ver. Sí, sí, ese es el único correo que yo tengo por ahora. Bien. Entonces, es importante, sí, que ustedes tengan un contacto con él, ¿ya? Informes de la Relatoría sobre Pueblos Indígenas. La Relatoría sobre Pueblos Indígenas tiene diversos tipos de informes, ¿ya? Son los informes a la Asamblea General, informes a la Comisión y consejos y al Consejo de Derechos Humanos. Eh, los informes anuales a la Asamblea General son de carácter anual, permiten que el relator haga un balance sistemático. Eh, en este punto, ¿por qué es importante para ustedes? No solamente la relatoría es importante en términos de defensa, ¿ya? O sea, si ustedes tienen un caso, no requieren agotar la vía judicial previa, lo pueden enviar directamente a preocupación de la relatoría. Por supuesto, la relatoría siempre les va a preguntar, ¿y ustedes, y qué cosa es lo que el gobierno les ha dicho? ¿No? ¿Qué cosa es lo que el gobierno les ha dicho? O sea, esto significa que frente a un determinado problema, obviamente nosotros primero tenemos que solicitar que el gobierno intervenga, que el gobierno rectifique, que el gobierno cambie su conducta, ¿correcto? Eh, pero cuando no hace caso la autoridad dentro del país, cuando hemos ya llamado la atención del Congreso, hemos llamado la atención del Poder Ejecutivo y no nos están haciendo caso, allí ya es cuando nosotros podemos ir al relator, ¿no? Porque siempre los órganos de la ONU nos van a preguntar, ¿y cuál fue la reacción del gobierno ante este problema? Nosotros no le podemos decir, no, todavía no le hemos dicho nada, queremos que usted intervenga directamente. No, pues, ¿no? O sea, primero tenemos que hacer un mínimo de gestiones dentro del propio país. Entonces, decía que las relatorías no son importantes para los pueblos indígenas solo por este tema de la defensa, sino también por el tema de la información jurídica, porque los relatores elaboran informes sobre una gran cantidad de cuestiones muy interesantes, ¿ya? Muy interesantes, y que nosotros necesitamos realmente analizar. O sea, nosotros podemos encontrar que los relatores han abordado una enorme cantidad de cuestiones sobre derechos de los pueblos indígenas, realmente compleja, ¿ya? Y de la cual nosotros podemos obtener una gran cantidad de información eh, para argumentación, para argumentación. En este momento les voy a compartir un documento que incluye, que menciona cuáles son los informes, ¿ya? Estoy buscándolo justamente ahorita, ya lo tengo acá. Miren, acá está. Y ustedes lo tienen en su carpeta electrónica también, ¿ya? A ver, voy a poner pantalla completa. A ver, ahí está. Voy a ampliar un poquito el tamaño. Miren, las relatorías, ven, están viendo el documento en PDF, ¿no? ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla con la Sí, tablet? sí, Sí, sí sí, Ya, se sí, ve, sí. Marco, Sí, gracias. sí, gracias. está bien. Ya, gracias. Eh, insisto, las relatorías no solo son útiles para los pueblos originarios por la labor de defensa, sino también por la información jurídica sobre derechos que elaboran constantemente. Ellos tienen información actualizada sobre normas legales, políticas públicas, instituciones gubernamentales y tratados de derechos indígenas de todos los países de la ONU, de todos los países de la ONU. ¿No? Entonces, si nosotros queremos hacer investigación, por ejemplo, ¿qué ha dicho Naciones Unidas sobre el derecho a la educación de los pueblos indígenas?
Vamos a la página web de la relatoría y buscamos un informe sobre ese tema y lo vamos a encontrar. ¿Qué ha dicho Naciones Unidas sobre el derecho a la salud de los pueblos indígenas? Vamos a los informes que han elaborado los relatores y vamos a encontrar ese examen, ese tema examinado, analizado a detalle y con información actualizada, comparativa, ¿correcto? Sobre justicia indígena, ¿qué es lo que ha dicho las Naciones Unidas? Igual. Vean ustedes acá entonces una serie de temas que se han desarrollado. Por ejemplo, por Stavenhagen, acá hay informes desde el año 2004, imagínense, muy antiguo, de hace 20 años, ya se viene trabajando sobre derecho a las tierras, recursos naturales, gobiernos locales, administración de justicia, derecho consuetudinario, mujeres indígenas, niñas indígenas, autodeterminación, conflictos armados, pobreza, acceso a la educación, sobre la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Luego tenemos también de Stavenhagen en informes ante la Comisión de Derechos Humanos en el año 2002. Tenemos acá borradores de declaraciones sobre situaciones de represas en otros países, por ejemplo, Costa Rica, Chile, Colombia, etcétera. Administración de justicia y derechos indígenas, criminalización de la protesta, pueblos indígenas y sistemas educativos, vean ustedes acá, ¿no? Avances legislativos sobre derechos indígenas. Tenemos informes ante el Consejo de Derechos Humanos a partir del año 2007. Miren acá, tenemos informes ya de James Anaya, el segundo relator, sobre industrias extractivas dentro o cerca de territorios indígenas. Los informes son muy buenos, muy buenos. Por si acaso, ustedes tienen esta lista, vean ustedes acá este código, ¿lo ven en la pantalla? A/HRC 30/41, ¿lo pueden ver? Sí. Ya, ustedes copian este código y lo ponen en internet y van a encontrar de inmediato este documento. ¿Ya? Con este código ustedes encuentran los documentos que les estoy compartiendo en este momento. ¿Ya? Si algún tema de los que estamos viendo acá les interesa, bueno, este documento, este archivo, ustedes ya lo tienen en su carpeta electrónica, ¿correcto? Si alguno de estos temas le interesa, copian el código y lo van a encontrar en internet con mucha facilidad. Acá hay un informe del año 2018 de la relatora Victoria Taulicorpus sobre agresiones y criminalización a los defensores de derechos humanos indígenas. Y ahí está el código, AHRC 3917. Luego, tenemos, sé que este tema de la criminalización es de preocupación especial de ustedes, me lo han comentado, entonces pueden consultar ese documento para encontrar información al respecto. Y así, ¿ya? Tenemos de James Anaya sobre situaciones particulares, conflictos especiales en algunos países, por ejemplo, Costa Rica, en Perú, en Panamá, en Asia. Informes sobre seminarios de expertos sobre pueblos indígenas. Acá tenemos una lista sistematizada solo de los informes de James Anaya, hecha por él mismo. Por ejemplo, sobre reforma constitucional y otras reformas legales en materia indígena. Comentarios acerca de Ecuador y de Chile. Sobre el tema de la consulta previa y el consentimiento libre e informado. En Argentina, en Costa Rica. Si bien es cierto, son sobre países también, ustedes van a encontrar que las recomendaciones a dichos países también son aplicables a otros países, ¿ya? También son aplicables a otros países, porque de lo que se trata es de sacar las lecciones, ¿ya?
sacar las lecciones aplicables para otras realidades. Sobre responsabilidad empresarial, corporativa, sobre religión, lengua y cultura indígenas, acerca de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Seguimos viendo consulta previa, reforma constitucional, más temas de ello. Después tenemos descolonización, acerca de la problemática del reconocimiento de los pueblos indígenas, desarrollo con cultura e identidad, educación, industrias extractivas, megaproyectos de desarrollo y temas relacionados, salud, administración y acceso a la justicia, tierras, territorios y recursos naturales, participación en decisiones públicas y autogobierno, seguridad, conflicto y militarización, la libre determinación. Vean todos los informes que hay, es tremendo. Asuntos económicos y sociales, tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos sobre el sistema de la ONU y pueblos indígenas, pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, familias, niñez y mujeres, África, sobre la situación indígena en África, Asia, Oceanía, Europa, América Latina, Medio Oriente, Norteamérica, y también una lista de cómo proceder para quejas individuales ante los relatores de la ONU. Ese documento, reitero, lo tienen ustedes en su carpeta electrónica, ¿no? Bien, entonces, esa es la importancia de los informes de los relatores, que son, por ejemplo, informes anuales ante la Asamblea General. También hay informes anuales ante la llamada Comisión de Derechos Humanos, pero que hoy cambió su nombre a partir del año 2007 a Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, ojo, informes sobre pueblos indígenas, los informes especiales también ante el Consejo de Derechos Humanos, y esta lista ustedes ya la tienen en el documento adjunto que les he mencionado, ¿ya? Ahora bien, no hay que pensar, como les decía al inicio de la clase, que esta es la única relatoría que los pueblos indígenas pueden utilizar a favor de sus derechos, ¿ya? También hay otras relatorías a las que podemos enviar comunicaciones escritas a través del correo electrónico, del fax, que ya no se utiliza mucho, más es el correo electrónico, para denunciar una situación violatoria de derechos humanos. También hay otros mandatos especiales que podemos utilizar. Por ejemplo, existe la Relatoría Especial sobre Cuestiones de Minorías, que se basa en el derecho reconocido en el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce derechos especiales a las personas que pertenecen a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas. Los pueblos indígenas en muchos países constituyen también minorías lingüísticas o minorías étnico-culturales, por lo cual también se les puede aplicar el artículo 27 de este pacto internacional. Y por ende, existe una relatoría especial que vela por el cumplimiento de los derechos mencionados en el artículo 27 de este pacto, ¿ya? Entonces, esta relatoría es un mandato extraconvencional, es un mecanismo extraconvencional, pero que se concentra en grupos humanos minoritarios con características propias culturales, religiosas, lingüísticas o étnicas. Los pueblos indígenas pueden acudir también a esta relatoría, que también encontrarán allí un aliado, ¿ya? Entonces, hay una serie de temas que se han analizado. Ustedes pueden acceder a los informes de la relatoría en esta página web, en el enlace que está allí acá mencionado, justamente,
¿ya? En la diapositiva. Ahí está la lista de informes de la Relatoría sobre análisis realizados acerca de minorías étnicas. Existe una segunda relatoría que también puede utilizarse, muy aparte de la de pueblos indígenas, una tercera ya sería en ese caso, es el relator especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Este relator se preocupa especialmente de fortalecer el cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, del Programa de Acción de Durban contra el Racismo de la ONU, es un programa de acción de la ONU, y esta relatoría tiene un estrecho trabajo de cooperación y de fortalecimiento a favor del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. ¿Ya? Ustedes saben, el comité, que ya lo hemos visto en la clase anterior, es un mecanismo convencional que encuentra cooperación y respaldo en este mecanismo extraconvencional llamado Relator Especial sobre Formas Contemporáneas de Racismo. Ustedes encuentran allí también una página web, un enlace donde se encuentran los informes de esta relatoría y que también puede ser utilizada a favor de los pueblos originarios que sufren discriminación racial. Otras relatorías que también pueden utilizarse, ¿ya? Vamos a ver. Ustedes tienen allí la página web donde está la lista completa de las relatorías de la ONU. De esas relatorías yo les recomiendo las siguientes, ¿no? Si encontramos problemas sobre criminalización de la protesta de comunidades indígenas en contextos de proyectos extractivos, por ejemplo, no consultados, aparte de ir a la relatoría sobre pueblos indígenas y de minorías también podemos ir a esta relatoría, a la relatoría sobre situación de los defensores de derechos humanos, ya que si se trata de criminalización de la protesta, se está violando los derechos humanos de los defensores de derechos humanos. Al grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, si es que desafortunadamente se producen estos casos terribles. Al grupo de trabajo sobre detención arbitraria, que también existe. Al relator especial sobre derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Al relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Todos estos mandatos especiales tienen que ver con derechos civiles y políticos amenazados de los defensores indígenas. En cuanto a libertad individual afectadas por conflictos internos o hechos históricos de explotación, podemos tomar en cuenta que existe la Relatoría Especial sobre Libertad de Religión o de Creencias, sobre promoción de la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición. Esto es sobre justicia transicional. Tenemos un relator especial sobre derechos humanos de los desplazados internos. Un relator especial sobre formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias. ¿No? Esto es relativo a libertades individuales o injusticias históricas. ¿Hasta acá todo se está comprendiendo bien, amigos? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Hola Marco, buenos Sí, días. adelante. ¿Qué tal? Buenos Yo tengo días. una pregunta. Adelante, Sí. escucho. Como usted ya mencionó, la defensoría la relatoría, ¿verdad? Sobre defensores de derechos humanos. Tenemos entendido, por ejemplo, sobre la situación, digamos, pues, de defensores y defensores en Huehuetenango, en Guatemala, pero no solo de derechos humanos, sino del ambiente, que hay un acuerdo que firmaron los gobiernos de Latinoamérica, creo que son 22, no sé,
que se llama el Acuerdo de Escazú, que parece que dentro de ese acuerdo, acordaron, digamos, pues los estados de construir una política pública que garantiza los derechos de las defensoras y los defensores. Parece Ya. que ese acuerdo se firmó en 2018, pero que hasta ahora solo han ratificado, creo, 12, y en Guatemala no se ha ratificado. ¿Esta relatoría de defensoras de derechos humanos tiene algo que ver, digamos, sobre este acuerdo de Escazú o no? Sí, sí tiene que ver, porque la relatoría de defensores de derechos humanos recomienda a los estados que ratifiquen ese tratado de Escazú. ¿Por qué? Porque en ese tratado de Escazú hay normas sobre transparencia ambiental, hay normas sobre Ajá, defensores de derechos de humanos. participación, Recomienda formación. ¿Quién recomienda? la relatoría a los estados, le recomienda que firmen el acuerdo de Escazú. ¿Y ya hicieron la recomendación o todavía no? Uno para que Eso lo hay que pueda. revisar. Eso es caso Ya. por caso. Imagínense, la relatoría tiene competencia sobre todos los países de la ONU. Ajá. Todos los países de la ONU. Entonces, habría que ver si esta relatoría ya hizo alguna recomendación sobre Guatemala. Habría que revisar. Y si no lo ha hecho, habría que mandarle una carta a la relatoría de defensores de derechos humanos diciéndoles que nuestro país todavía no ratifica el acuerdo de Escazú. Por lo tanto, le pedimos, señor relator, que le envíe una comunicación al gobierno exhortándolo a que lo haga. Ah, vaya, vaya, esa es mi duda. Sí. Hola Marco, Hola, hola, ¿qué tal? buenos días compañeras y compañeros, les saluda Selvin Manzor. Kelvin, ¿qué tal? Fíjense que tengo una consulta. En Honduras funciona el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que le llaman CONADE, ¿va? Pero es Ajá, elegido por el Congreso Nacional. ajá, En este caso, como bien lo mencionaba, la obligación que tiene ahí es el tema de atender las quejas, denuncias y proceder al tema de la investigación. ajá. Pero me queda una duda porque ha existido cuestionamientos en relación a algunos que han pasado por CONADE. Y es que algunas denuncias realmente las neutralizan a nivel de esta instancia, que obviamente es como lo mencionas, la Defensoría del Pueblo, porque existe a través del Estado de Honduras una Secretaría de Derechos Humanos que fue creada en el 2015. Entonces, en este sentido, los relatores, esa coordinación de actualización del Estado lo hacen a través del comisionado o a través de la Secretaría de Derechos Humanos. O sea, sé que la Secretaría es una instancia de obligación y el CONADO o el comisionado debería tener independencia y autonomía. Entonces, cuando no hay respuesta del CONADO, ¿dónde deberían de donde se les está violando ciertos derechos? Sí, existe la obligación de responder por parte de los gobiernos, los organismos gubernamentales. Cuando no responden, eh, uno debe acudir al ombudsman por violación al derecho de petición, ¿no? Para que, en este caso, la Procuraduría exhorte al organismo gubernamental a que respete el derecho de petición de alguien, en este caso, que le dé respuesta al pedido. ¿A eso te refieres, Sí, Elvin? sí, lo que pasa, Marco, que ahí a veces, como son elegidos por el Congreso Nacional, Ya, no, muchas veces no agilizan este tipo de denuncias. Entonces ahí es donde hay, muchas veces la población se encuentra indefensa, ¿va? O sea, que realmente no hay donde recurrir, porque en teoría debería de ser así y debería de tener esa autonomía e independencia, claro. pero en la realidad o en la práctica, muchas veces no es así.
hubo derechos humanos y medio ambiente en Honduras. Claro, en ese caso, Entonces, las relatorías ayudan a que los gobiernos den ujú, la respuesta respectiva. ¿Entiendes, no? sí, 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 claro, claro que Las sí. relatorías pueden ayudar a que los gobiernos den respuesta adecuada a lo que se le está pidiendo, ya que no están respondiendo ningún tipo de comunicación. Peor aún, si el ombudsman tampoco está ayudando, la Relatoría Especial de la ONU, entonces también puede ayudar. Y esa comunicación directa la Directa. puedes tener y puedes tener respuesta. Sí, vas a tener respuesta de la Ajá. Relatoría. La, la Relatoría lo primero que va a hacer es informarte que ha recibido tu comunicación. Luego de eso va a pedir información al gobierno diciendo, me ha llegado esta comunicación diciendo que ustedes A, B, C, envíenos información acerca de esta situación. Y el gobierno ya hará el descargo respectivo, ¿no? Y una vez que lo haga, la relatoría va a analizar qué está sucediendo acá y va a emitir observaciones y recomendaciones al Estado para que inmediatamente enmiende la situación. Muy bien, muchísimas gracias, Marco. De nada. Marco, una duda. Sí, escucho atentamente. Mire, por ejemplo, cuando se plantea una situación o una demanda ante cualquier relatoría, ¿en cuánto tiempo la relatoría ya puede empezar a actuar, digamos, para responder la demanda? Cuando son llamamientos urgentes, reacciona a los pocos días, ¿ya? A los pocos días. Sobre todo cuando es una situación, la comunicación tiene que ser bien precisa, no puede ser pues más de 5 páginas, máximo 4 páginas bien precisas, y esto es, muchas veces se recomienda que sean 2 páginas nada más, ¿no? En la que hay una comunicación precisa, de preferencia en idioma inglés, pero ahora que el relator es latinoamericano, en español no hay ningún problema. Luego, la relatoría, cuando es llamamiento urgente, reacciona rápidamente para pedir más información, ¿correcto? Cuando se trata de denuncias, toma más días porque tiene que analizar los elementos probatorios que estamos adjuntando y también se demora en función de la demora del Estado para responder. Si el Estado no responde, la relatoría espera un tiempo prudencial y vuelve a insistir para obtener respuesta, ¿no? Si a pesar de eso no lo hace, la relatoría emite un informe y una especie de castigo al Estado es que este informe sea público, ¿no? Porque en ese informe la relatoría le llama la atención públicamente a un Estado, a un gobierno, sobre su conducta, ¿no? Pero eso sucede cuando evidentemente ha encontrado elementos para eso, ¿no? Las relatorías se toman su trabajo muy en serio. O sea, no porque sean favorables a derechos indígenas, inmediatamente van a creer todo lo que cualquier organización o persona o comunidad les envíe como comunicación. Las relatorías son muy cuidadosas en la información, en la postura que adoptan. Las relatorías reciben información, analizan la información recibida y si consideran que es un caso real, van a intervenir. Si no, les van a pedir a ustedes que les den más información. Por eso hay que usar de estos mecanismos de una forma bastante responsable, ¿no? En casos en los que evidentemente hay una situación bien probada, comprobada, en la que el gobierno no está haciendo caso de forma reiterada, para que la relatoría tenga toda la base para poder intervenir enérgicamente. Pero no lo va a hacer si es que, digamos, ve que la situación es media rara, media ambigua, ¿ya?
Ya, gracias. Solo quítame de otra duda así rápido. Mire, Sí. fíjese que este ombudsman es nuevo para mí, no entiendo. ¿De qué se trata? El ombudsman es un tipo de institución pública defensora de los derechos humanos. Eh, Este ombudsman adquiere diferentes nombres en los países. En mi país se llama Defensoría del Pueblo. En el de ustedes se llama Procuraduría de Derechos Humanos, Sí, es el ¿no? PDH. Ajá. En otros países se llama Comisión de Derechos Humanos. O también se puede llamar representante independiente de derechos humanos. Adopta diferentes nombres, pero las características son casi las mismas. Marco, Sí, adelante, Beatriz. pero el ombudsman es el representante de la institución, ¿verdad? O No, sea, el procurador o ajá, es toda la institución. toda la institución. Ya. Ujú. Toda la institución, pero representada por una persona, obviamente, ¿no? Claro. Pero es toda la Ujú. institución, Ya. ¿ya? Gracias. Otra forma en que se le denomina en el derecho internacional son instituciones nacionales de derechos humanos, que no se refieren a las ONGs. En este caso, Institución Nacional de Derechos Humanos también es otro nombre genérico, igual que ombudsman. La palabra ombudsman viene de, me parece, Alemania o Suiza, ¿ya? Del derecho constitucional alemán o suizo, uno de ellos, ombudsman, que es una figura creada por la ley de un funcionario estatal que en vez de defender el Estado, ha sido nombrado para defender a la ciudadanía. Y por eso tiene carácter autónomo. ¿Ya? Y también sus recomendaciones no son vinculantes, pero es como un abogado del pueblo, pero que pertenece al Estado. Pero es un abogado del pueblo, que pertenece al Estado, pagado por el Estado, con autonomía e independencia del Estado. Y en cada país tiene diferente denominación. En unos países, reitero, se llama Defensoría del Pueblo, en otros se llama Procuraduría, en otros se llama Consejo, en otros se llama Experto Independiente, etc. Pero eso es dentro de cada país, ¿ya? Ya. Gracias, Marco. Muy bien. Otras relatorías que también pueden ayudar a los pueblos indígenas en problemas concretos, yo les recomiendo siempre, aparte de la relatoría sobre pueblos indígenas, siempre procuren enviarle la misma comunicación a otra relatoría más de la ONU, para que también intervenga, ¿ya? Por ejemplo, cuando se trata de derechos económicos, sociales y culturales, hay un relator sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Hay otra relatora sobre el derecho a la alimentación. Hay otra sobre derechos culturales. Hay un relator sobre derecho al desarrollo. Un relator sobre derecho a la educación. Hay un relator sobre disfrute del medio ambiente limpio, saludable. Hay un relator sobre extrema pobreza y derechos humanos. Hay uno sobre salud física y mental. Otro sobre gestión y eliminación ecológicamente racional de sustancias y desechos peligrosos. Hay una relatora sobre una vivienda adecuada. Hay un relator sobre cuestiones de las minorías, como ya les había dicho. Hay un grupo de trabajo sobre derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas. ¿Ya? Entonces, estas son relatorías que nosotros tenemos que analizar para también recurrir a ellas. Bien. Eso entonces son los trabajos de los mecanismos convencionales, perdón, extra convencionales. Aparte de estas relatorías, también podemos hablar de otros órganos consultivos que son el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre Derechos Indígenas, ¿ya? Que lo voy a mencionar muy rápidamente, ¿ya? El Foro Permanente para Cuestiones Indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre Asuntos Indígenas son órganos consultivos de Naciones Unidas que tienen como finalidad analizar temas de derechos humanos indígenas y proponer formas
para que los estados mejoren. Ahora bien, hay una diferencia entre ambos, ¿ya? El mecanismo de expertos es un grupo de expertos que de vez en cuando hace reuniones abiertas con dirigentes de pueblos indígenas para discutir informes sobre derechos indígenas, con la finalidad de avanzar en la comprensión, en el análisis de la problemática. Pero el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas es como una especie de asamblea de dirigentes indígenas dentro de la ONU. El Foro Permanente para Cuestiones Indígenas es como una especie de asamblea participativa de dirigentes indígenas dentro de la ONU. Se reúnen una vez al año en Nueva York, ¿ya? Entonces las organizaciones indígenas envían representantes al Foro Permanente para intervenir en la discusión de diversas temáticas, ¿ya? Estoy hablando del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas. Y emiten informes finales que también son informes interpretativos, de análisis, de recomendaciones. Son mecanismos también de carácter consultivo, especializados en derechos indígenas de la ONU. ¿Para qué sirven? El Foro Permanente sirve para participar en debates internacionales, para formar opinión pública internacional sobre derechos indígenas dentro de Naciones Unidas. El mecanismo de expertos es un mecanismo de análisis y de investigación sobre temas indígenas, en los que también es posible participar de vez en cuando, ¿ya? Pero no sirven para defensa de derechos, sirven para análisis e investigación sobre derechos. El Foro Permanente y el mecanismo de expertos, ¿ya? Pero no para defensa. Para defensa sirven los mecanismos convencionales, es decir, los diferentes comités que ya mencionamos en la clase anterior, y los mecanismos extraconvencionales que hemos estudiado hasta hace un momento. Es decir, las relatorías especiales, los grupos de trabajo, los expertos independientes, ¿ya? Y podemos acudir a ellos sin necesidad, me refiero a los mandatos especiales, podemos acudir a ellos sin necesidad de haber interpuesto ningún recurso judicial previo dentro del país. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Con esto estamos cerrando el tema de los mecanismos del Sistema Universal de Derechos Humanos de la ONU para defender derechos indígenas. Ahora vamos a pasar al sistema interamericano de protección. Tengo una pregunta. Pero antes de pasar, voy a escuchar justamente comentarios y preguntas. Adelante. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, la CEDAW también ya emitió recomendaciones sobre mujeres y niñas rurales sobre educación, dice pues que ellos deben adoptar esas medidas. ¿Dónde entra en esa relatoría o es específicamente de la CEDAW? Eso sería uno. Y lo otro, cuando usted mencionó que hay reuniones con representantes de pueblos indígenas para analizar los informes, los pueblos indígenas, ¿verdad? Que también presenten informes alternativos o es el informe, digamos, que hace, digamos, los relatores. ¿Cuál sería el informe que ellos analizan? Ya. En la clase anterior, cuando hablamos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, perdón, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el CEDAW, ¿no? El CEDAW es un mecanismo convencional. Y en la clase anterior mencionamos que hay varias observaciones generales del Comité CEDAW sobre mujeres indígenas. Hay uno sobre mujeres rurales, pero hay otro, aparte de la observación general sobre mujeres rurales, hay una observación general sobre mujeres indígenas, que es una observación nueva, que apareció en noviembre, diciembre del año 2022. Es reciente, muy reciente, ¿ya? Esto del Comité CEDAW, mecanismo convencional. Aparte del Comité CEDAW, existe como mecanismo extraconvencional
una relatoría especial sobre derechos de las mujeres. También. ¿Ya? Son aparte. Uno es mecanismo convencional, Comité CEDAW, y el otro es mecanismo extraconvencional, Relatoría Especial sobre Derechos de las Mujeres. ¿Ya? Eso es a la primera pregunta que me efectúa. La segunda pregunta, ¿cuál era? Sobre... Los informes. Ah, ya. Sí. Las ONGs dentro de cada país, por lo general, se organizan para elaborar de forma conjunta un informe alternativo y lo envían a los comités. ¿Ya? A los comités, ¿por qué? Por un lado, a los comités y por otro lado, al examen periódico universal. Los comités, lo dijimos la semana pasada, una de sus funciones es revisar los informes periódicos de los estados. Lo hacen cada 4 años, por lo general. ¿Ya? Pero los comités no están limitados a estudiar solamente los informes periódicos del Estado, sino también los informes alternativos que las ONGs y las organizaciones sociales representativas pueden enviar, ¿ya?, a los comités. Entonces, un comité recibe información tanto del gobierno como también puede recibir información de las organizaciones no gubernamentales llamadas informes alternativos. Ahora, estos informes alternativos también pueden enviarse al examen periódico universal. Cuando se vigila el calendario de actividades de la ONU y se identifica que nuestro país va a pasar por examen periódico universal en determinada fecha, inmediatamente se elabora el informe alternativo por parte de la sociedad civil y se remite a las Naciones Unidas para que tengan en cuenta esta información que va a balancear, contrapesar, por lo general, la información triunfalista de los gobiernos acerca de los derechos humanos en su territorio. ¿Ya? Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Correcto? Gracias. Marco, Sí, Beatriz. y la participación en el Foro de los Pueblos Indígenas, ¿cómo es? Es una participación a través de organizaciones acreditadas. Uno envía una comunicación al foro permanente señalando que desea participar en la próxima sesión para hacer uso de la palabra sobre un tema de la agenda. Para poder participar, primero hay que conocer cuál es la agenda de ese año para poder llevar un tema relativo a esa agenda. Y, por supuesto, el foro permanente puede enviarle una comunicación diciéndole que acepta su participación y que va a tener un espacio de 1 o 2 minutos para hacer su intervención oral, o 5 minutos, depende del tiempo que les den. Y bueno, cada quien ve la forma de llegar allá con respecto al tema de gastos económicos, ¿no? Hay instituciones que financian los viajes y la presencia, la estadía de organizaciones indígenas ante el foro permanente para participar. Muchas gracias. Muy bien. Bien, amigas, amigos, vamos a hacer en este momento una breve pausa antes de entrar a nuestro siguiente tema, ¿ya? El cual va a ser acerca del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Correcto?